Buenas tardes, chicos, para todos. Espero todos se encuentren súper bien. Bienvenidos a las nuevas personas que están por aquí. Compartir mi pantallita. Listo. Bueno, entonces ahora sí, bienvenidos a todos a esta sesión. Esta sesión es una sesión de estudio que hacemos cada 8 días, en la que hacemos una revisión en nuestra plataforma de R en NCLEX para los que son nuevos. Y acá lo que hacemos es una revisión principalmente de nuestra competencia diaria. ¿Listo? ¿Listo? La idea es que cada día vayan haciendo su competencia, que vayan afinando un poquito mejor la lectura, la terminología, también conceptos, y que al final, de igual manera, refuercen esto con todos los conceptos que pueden encontrar en los rationals. ¿Listo? Vamos a iniciar. Por acá nos dice que precisamente que tenemos un cliente, ¿cierto? Que tiene alucinaciones auditivas y dice que las voces provienen de él, provienen de él para participar en un programa. ¿Cuál es la intervención más apropiada? Entonces, hablemos de las alucinaciones. Es un síntoma de la psicosis que principalmente vamos a encontrar en una patología que se llama la esquizofrenia, ¿cierto? La esquizofrenia es una psicosis que presenta síntomas positivos y síntomas negativos. Vamos a ver en los síntomas positivos todo lo que el paciente no tenía y ahora tiene. ¿Cómo qué? Como las alucinaciones, como los delirios, como alteraciones en el lenguaje, por ejemplo, neologismos, que los neologismos son, por ejemplo, la creación del paciente de nuevas palabras que les da su propio significado. Ensaladas de palabras podríamos encontrar, ¿cierto? En esta parte de los síntomas positivos. Todo lo que el paciente no tenía, pero ahora tiene. Y los síntomas negativos es todo eso que el paciente tenía, pero que la enfermedad le quita. ¿Cómo qué? Como la energía, entonces el paciente está anérgico. Como el habla, entonces el paciente no habla, ¿cierto? Como la capacidad de empezar una actividad, ¿cierto? De iniciar la iniciativa, entonces tiene abolición, entonces todo lo que le va quitando. Eso es la esquizofrenia. Ahora, las alucinaciones, para que haya una alucinación, debo usar uno de los 5 sentidos. Puede ser visual, en que la persona ve algo, ¿cierto? Tiene la percepción de ver cosas que los demás no vemos. Auditivas, donde el paciente escucha, son las más peligrosas porque casi siempre son comandos. Entonces, esas auditivas le pueden decir al paciente, mate a sus compañeros o suicídese. Son alucinaciones. Del tacto, ¿cierto? Del gusto. Usan los 5 sentidos precisamente para, para expresarse. Y son creencias falsas, ¿sí? Por más de que sean percepciones falsas, hay algo claro y es que el paciente lo está viviendo. Él lo está viviendo. Y para el NCLEX es muy importante respetar que el paciente lo esté viviendo, pero no se lo debo animar. Entonces, ¿qué es importante hacer cuando el paciente? Nadie más lo está viendo, ¿cierto? No lo niego, no lo niego. No le digo como, no, usted no está viendo eso. Tampoco se lo afirmo, también, tampoco le voy a decir como, ay, sí, tiene razón, está pasando Jesucristo por al lado suyo.
Ni lo niego ni lo afirmo, sino que lo que hago es enfocar al paciente en el momento. Porque al fin y al cabo el paciente está viviendo. Por importante está entender que en la esquizofrenia, en las alucinaciones, no se le niega al paciente la alucinación. Muchos suelen confundir muchísimo alucinación con delirio. La alucinación es una falsa creencia que utiliza los 5 sentidos. El delirio es una falsa creencia, por eso tenemos que el paciente tiene celos patológicos, delirio de persecución, que el paciente siente que lo persiguen para hacerle daño. ¿Listo? Son falsas creencias, pero en esa no utilizamos los 5 sentidos. Entonces veamos que este paciente tiene alucinaciones auditivas y qué es lo que debemos hacer. Y precisamente pues el paciente dice que está escuchando voces, ¿cierto? Y va para una actividad grupal. ¿Qué debemos hacer en este caso, chicos? Nos dicen las preguntas que podemos dejar al cliente que analice el contenido de las voces, avisar al cliente que participe en el programa cuando las voces cesen, C, avisar al cliente que tome sus medicamentos prescritos, o D, enseñarle al cliente a usar técnicas del cese del pensamiento. ¿Cuál creen que es la intervención apropiada? La B, Ale. ¿Cuál creen que es esa intervención? ¿La D? Sí. Ok, perfecto. Entonces, esa terapia del cese o de la detención del pensamiento es de alguna manera interrumpir conscientemente el pensamiento. La terapia es muy fácil, consiste sencillamente en enseñarle al paciente que debe decirse en voz alta o en voz baja, perdón, alto. Por favor, ya no siga, ¿sí? Alto. Y es una opción esta, pero también puede distraer el pensamiento con otras actividades, como leer, identificar objetos en la habitación, ¿listo? Es muy importante en este cese del pensamiento enseñarle al paciente que conscientemente él debe dejar de pensar en la alucinación. Es muy difícil llegar a esta terapia porque pues precisamente el paciente con esquizofrenia está dentro de su psicosis y trata de hacerle caso a los comandos auditivos. Como les digo, el paciente no se lo está intentando, el paciente lo está a pesar de que yo lo estoy viendo, no se lo puedo ni negar, ni tampoco afirmar. ¿Listo? Si yo me fuera por la opción A, que dice precisamente que le deje al cliente analizar el contenido de la voz, ¿yo qué generaría? Que el paciente siga en la alucinación. Estaría generando, como reforzando la alucinación, ¿cierto? Porque pues se va agrandando el contenido de esas voces y los comandos. Avisar al cliente que participe en el programa cuando las voces cesen es algo que no está bien porque pues no estoy atendiendo, en esta pregunta no estoy atendiendo la inconformidad del paciente, ¿cierto? En este caso no estoy atendiendo que el paciente está teniendo alucinaciones y además no es realista, no es una acción realista. Avisar que el cliente tome su medicamento como está prescrito no trata el problema en el momento. El medicamento no va a hacer inmediatamente efecto en dejar que el paciente alucine. Y además de esto, para el NCLEX, y esto es una estrategia clave, es que para el NCLEX casi el último recurso es el medicamento, ¿cierto? Porque el medicamento, ¿quién lo ordena? El médico, ¿cierto? Entonces, antes hacemos todas las acciones de independientes de enfermería, como cuál, como enseñarle al paciente a dejar de pensar, en decirle, stop, pare de pensar, para precisamente pues mejorar esto. Bien, uno que tiene artritis juvenil está tomando su prescripción
de aspirina diaria. ¿Cuál afirmación parenteral, es decir, una afirmación de sus padres, indica que necesita futura educación y futuro? Son nuevas. Cuando hablamos de futura educación y futura valoración, ¿qué quiere decir en una pregunta? Porque es muy común este tipo de preguntas que el paciente está dando una indicación mal y tengo que corregirla porque puede generar daño en el paciente. Por lo tanto, debo hacer más educación y valorar más al paciente. Entonces, en este caso me dice que el paciente está tomando, el contexto de la pregunta me dice, toma aspirina y tiene artritis juvenil, ¿cierto? La aspirina, ¿en qué le va a ayudar en la artritis al paciente? A mejorar la inflamación. La inflamación. ¿Qué tipo de medicamentos es la aspirina? Un Anticoagulante. anticoagulante, no. Antiagregante plaquetario. ¿Listo? A pesar de que, también tiene acciones analgésicas, antiinflamatorias, ¿cierto? Antipiréticas. Vamos a ver, sus encías están sangrando frecuentemente. Yo pienso que es porque ella se está cepillando sus dientes muy fuerte. Yo le di aspirina en su horario regular. Yo le doy la aspirina en su horario regular todos los días. O yo sé que el sonido en los oídos puede ser un signo de toxicidad por aspirina. Entonces, ¿cuál es el seguimiento? Vamos a analizar una por una. Mi hija está tomando aspirina con las comidas. ¿Requiere seguimiento o está bien que lo esté haciendo? Está bien, ¿por qué? Porque le va a disminuir un efecto secundario que tiene la aspirina, que es el malestar gastrointestinal. Al consumir comida, pues disminuye este efecto. Muy bien. Sus encías están sangrando frecuentemente. Yo pienso que es porque se está cepillando muy fuerte. Esa es la Seguimiento. ¿Requiere seguimiento? ¿Por qué? Sí. Porque si las encías están sangrando, está coagulando muy poco. Es un signo de que el paciente tiene un efecto secundario en este caso, ¿cierto? Que puede ya esa antiagregación plaquetaria está generando ya algún tipo de sangrado en el paciente, ¿listo? Entonces ya estamos viviendo con el paciente efecto adverso. Muy bien. ¿Debo darle aspirina en el horario regular programado? Sí, ¿para qué? Como todos los medicamentos, para que alcance un pico sérico y el medicamento empiece a hacer efecto, ¿cierto? A la misma hora. Y si escucha un sonido en sus oídos, es por toxicidad por aspirina. Entonces, también, esto es precisamente un efecto secundario, un efecto adverso, ¿cierto? La toxicidad por aspirina y se identifica con el tinnitus o con el sonidito en los oídos. Bien, chicas. Vamos con esto. Estamos valorando un niño que reporta que tiene irritación ocular, drenaje y picazón. El cliente tiene alto riesgo de desarrollar ¿cuál condición? A, conjuntivitis, B, ambliopía, C, nistagmus o D, herpes ocular. Ah, Está súper clara, ¿cierto? Tenemos los síntomas de la conjuntivitis, irritación, drenaje y picazón. ¿Qué? Cuando hay un perezoso, ¿cierto? Pero no hay ni siquiera irritación, no hay drenaje ni picazón. Los nistagmos, ¿qué son los nistagmos?
Movimientos del ojito no controlados y repetitivos. No hay irritación, no hay drenaje, no hay picazón. Y el herpes, si es una infección viral, pero que no se va a identificar por o sea, como que la características vesículas. ¿Listo? Entonces eso es lo que me lo diferencia del herpes ocular. Muy bien. Estamos cuidando a una cliente que tuvo un parto por cesárea hace 24 horas. La enfermera nota que el cliente tiene fiebre, incremento del enrojecimiento, inflamación en el sitio de la incisión y una loquia que huele mal. ¿Cuál es la causa más probable de estos hallazgos? A, infección, B, hemorragia, C, trombosis venosa profunda o D, dehiscencia de la herida. Infección. Ah, Infección. Para que hubiese hemorragia, nos dirían que hay un aumento en la loquia, ¿cierto? Que está mojando muchas toallas higiénicas y además de eso que hay hipotensión. En este caso, ninguno. Denme un segundito, porfis, 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 porfis. Chicos, disculpen. Entonces, por aquí continuemos. Bueno, entonces les decía que en este caso, ¿cierto? Podríamos encontrar que uno de los síntomas más comunes en la hemorragia pues sería el aumento de la loquia, que el paciente está mojando más toallas higiénicas y que tiene un signo que es la hipotensión. Esos son los claves para una hemorragia. La trombosis venosa profunda me hablaría más de un dolor localizado en piernas, ¿cierto? Enrojecimiento, calor en el área, podríamos encontrar. Y la dehiscencia de la herida se caracterizaría, ¿por qué? Porque pues la herida tiene una separación, está separada, ¿cierto? Los bordes de la herida se separan. Está muy pronto para decir que es una dehiscencia de una herida. Entonces, pues la fiebre, síntoma, signo de infección, el enrojecimiento, signo de infección, la inflamación, signo de infección, ¿cierto? Y que haya un mal olor, signo de infección. Es una de las complicaciones principales en el posparto. Tendríamos la primera, que va a ser la hemorragia, y la segunda, que es la infección. Bien. La enfermera está analizando una tira de electrocardiograma. Ve que hay un ritmo regular
y que la frecuencia cardíaca está en 110 latidos por minuto, el intervalo PR está en 0,14, el QRS está en 0,0. ¿Cuál debería ser el ritmo que se interprete? Empezamos a mirar. Cuando No, está aumentada. Taquicardia. está aumentada. En el adulto, ¿cierto? Siempre vamos a hablar de 60, 100 latidos por minuto. El intervalo PR, ¿cuál es el rango del intervalo PR? (0,12 a 0,20). O sea que, ¿cómo está este PR? Normal. Normal. Y el QR, ¿cuánto es lo QRS? Menor a 0,12. ¿Listo? Empecemos a mirar cuál podría ser el ritmo. Una taquicardia sinusal, una bradicardia sinusal de una, la sacamos, ¿cierto? Una arritmia sinusal o un ritmo sinusal normal, de una lo sacamos porque no está normal, ¿cierto? Y una arritmia sinusal, sí, pero ¿qué tipo? Taquicardia. Estaba fácil. Acá no es, esto no es lo importante, chicos. Acá lo importante, a ver si tengo una presentación chiquitica de electro. Un segundito. No la tengo por acá. Si me dan un minutico, la abro para que la miremos. ¿Están viendo ahí la presentación, chicos? Sí, dale. Listo. Entonces, ¿qué pasos importantes tenemos que tener claro para leer el electro? Conocer las ondas, ¿no? Saber que existe una onda P, el intervalo P, que existe un segmento que es el segmento PR que une la onda P con la onda R, ¿cierto? De hecho, no lo une con la R, sino lo une con el inicio del QRS, ¿cierto? El complejo QRS que contiene la onda Q, la onda R, la onda S y el segmento ST que une la S con la T y la onda T. La onda P, despolarización atrial, complejo QRS, despolarización ventricular, ¿sí? Bueno, esto no es tan importante como entrar a medir el electro, ¿cierto? Que precisamente se hace con los cuadritos chiquitos o con los cuadritos grandes, e interpretar 5 pasos. Si si en cada complejo tengo una P antes de un QRS, si el intervalo PR está entre 0,12 y 0,20, que está a menos de 0,12, que es también lo normal, si la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100 latidos por minuto, y si el ritmo es regular. ¿Cómo sé si el ritmo es regular? Porque cada R tiene la misma cantidad de cuadritos. Por ejemplo, este es regular, por ejemplo, este es irregular. Si se dan cuenta, acá hay un complejo más largo de la R, quizá este está más corto, ¿sí? Esta parte es súper importante que la entiendan. Más que cualquier cosa, con esto aprendemos lo que necesitamos para el NCLEX. Yo sé que a muchos nos aturde el tema de electro para NCLEX, pero si se dan cuenta con que sepamos esos datos súper básicos, regular, ¿cierto? Al ser regular, ¿qué quiere decir? Que hay una R, hay otra R, hay otra R, y hay el mismo espacio de cuadritos. Eso es lo que me dice que es regular.
Que taquicardia sinusal, que el ritmo esté por encima de 100 latidos por minuto, pero el PR es normal, el QRS es normal, ¿listo? Estos complejos se encuentran normales. Por eso en este caso hablamos de una taquicardia sinusal. Para que un ritmo sea sinusal, siempre debe ser regular y siempre debe tener una P antes de cada QRS, ¿listo? ¿Cómo les va con este tema de electro? Más o menos. Más o menos. Sí, ¿Listo? En estos días les todo explico lo que bien es esa cardio y presentación. electro se me hace más pesado. ¿Listo? En esos días les explico bien esa presentacióncita que es, eso es como la Biblia que necesitan aprenderse del electro para su énfasis, ¿vale? Entonces, tenemos a un cliente que tiene un régimen multidroga de tuberculosis, tiene isoniazida, rifampina, piricinamida, etambutol. Reporta que tiene varios síntomas. ¿Cuáles síntomas reportados? Requiere que hay una neuropatía periférica y requiere inmediato seguimiento. Lo que les había dicho del inmediato seguimiento es que precisamente necesito actuar inmediatamente, actuar rápido. ¿Listo? Rápido. Entonces, ¿cuál síntoma sugiere neuropatía periférica? Hormigueo en las manos y los pies, ictericia, pérdida de la audición, orina color naranja. Ah, Está súper fácil, ¿cierto? Es la definición de la neuropatía periférica, que precisamente es esa disminución en la sensación, en la sensación en las manos, en las plantas de los pies. ¿Efecto secundario de cuál de estos medicamentos, chicos? la orina color naranja. No, pero ¿cuál me genera esa neuropatía periférica? ¿Cuál medicamento? Ah, ¿cuál? La isoniazida. La ¿Listo? isoniazida. La isoniazida tiene un efecto secundario que es la neuropatía, también otro que me puede llegar a generar falla hepática, por eso puede estar el paciente ictérico. También me puede llegar a generar un efecto secundario súper normal, es la orina color naranja, lo que decía la compañera, la orina color naranja, que no tiene una afección en sí, sino que es precisamente un efecto secundario. ¿Listo? Principalmente este síntoma o este efecto adverso se atenúa en pacientes que toman isoniazida, pero que tienen patologías como la desnutrición, que tienen también diabetes mellitus o que tienen embarazo o que están en la vitamina B6. ¿Listo? Entonces, es muy común que en este tipo de pacientes, que el paciente desnutrido, el paciente con diabetes, se le genere pues esta neuropatía periférica. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? Piridoxina, ¿listo? La piridoxina no es más que la vitamina B6, que disminuye precisamente esa neuropatía periférica. Otro medicamento o otro signo o efecto adverso muy común es de la rifampina. Lo que genera en el paciente es que los fluidos los pone naranja. Entonces los ojitos se pueden ver naranjas, las lágrimas, los moquitos pueden verse de color naranja. ¿Listo? Bien. Un cliente es admitido por quemaduras. Este tipo de quemaduras son de grande o de mayor espesor en todo el torso y la espalda. ¿Cuál es la acción prioritaria? ¿Qué quiere decir cuando me hablan de una acción prioritaria, chicos? Que cualquiera de estas está bien, pero que hay una que debo hacer antes que toda para salvarle la vida al paciente. A,
valorar el estado respiratorio del cliente. B, preparar una infusión de lactato de Ringer. C, insertar un catéter urinario permanente. D, obtener el peso adecuado. Lactato de Ringer. Sí, para el balance de líquidos. Evaluar. Listo, Ah, listo. el ¿Por qué dicen estado B y por qué respiratorio. dicen A? Primero líquido. A, y a ver, siga. Dime. ¿Por qué me dicen B y por qué me dicen A? Yo le digo A porque estamos hablando de quemaduras en la parte del pecho. Y lo primero que tenemos que hacer es la evaluación del ABC. Sí, pero ¿por qué? Principalmente por una quemadura de espesor extensa. Porque puede haber quemadura de la vía aérea. Puede haber una quemadura de la vía aérea, No, sí. porque compromete todo en la parte del pecho. Listo. Puede ser por la quemadura de la vía aérea, y otra también puede ser porque esas quemaduras que son así de extensas, lo que generan es que se vuelven rígidas. Y al volverse rígidas, no hay una expansión total del tórax. Al no expandirse el tórax, al disminuir esa expansión pulmonar, pues empieza a generar una falla respiratoria. Es clave, ¿sabes? Como Jennifer, aquí hacer el ABC. Tener la vía aérea, ¿cierto? Tu paciente es necesario. Respiración y circulación. La circulación también es muy importante en las quemaduras. De hecho, en la circulación, en los pacientes quemados, utilizamos una regla que es la regla de. ¿Qué me fue? De los 9. No, la regla de los 9 lo hacemos para identificar el porcentaje de quemaduras, pero para la reanimación hídrica, Parlank, ¿listo? Que es algo que le sale en cálculo de dosis. Parland me dice a mí que debo tomar 4 como constante, multiplicarlo por el peso en kilos del paciente y multiplicarlo por peso en kilo, porcentaje de quemaduras. Porcentaje de quemaduras. Esto, la primera mitad se la doy en 8 horas y la segunda mitad se la doy en las siguientes 16 horas. ¿Listo? Entonces, la acción prioritaria en este caso es la opción A, ¿cierto? La vía aérea. La vía aérea es entonces principalmente mirar el estado respiratorio del cliente, valorarlo. De hecho, miren que aquí también se puede usar una estrategia que es la de assessment versus implementation, ¿sí? Me dice que tiene una quemadura, pero necesito valorar más, ¿cierto? Necesito valorar, como dijo una compañera, si hay compromiso de la vía aérea, necesito valorar si de pronto hay aspiración y necesito precisamente intubar al paciente. No de una me está poniendo a intubarlo, me está llevando a valorar. Acá me está llevando a un catéter urinario de una, sí, que también es muy importante para estar midiendo líquidos exactamente. Importante como valorar su estado respiratorio por el ABC. Bien. Un niño que experimenta crisis adrenal, ¿sí? Después de establecer un acceso de endovenoso, la enfermera después de establecer un acceso endovenoso, la enfermera debe anticiparse a administrar cuál combinación del tratamiento intravenoso. Entonces, ¿qué es una crisis adrenal, chicos? Una deficiencia crítica de cortisol. Sí, ¿qué patología me va a llevar? Addison. Enfermedad de Addison, ¿cierto? ¿Y qué patologías y qué síntomas tengo en la enfermedad de Addison? Addison es todo bajo. Todo bajo.
todo bajo, falta de líquido, Exacto. cansancio. Lo único que eh, tengo alto en Addison, que es que electrolito. yo creo que es el potasio o el sodio, uno de los dos. El potasio, ¿listo? De resto que tengo bajo el sodio, tengo baja la glicemia, tengo bajo en este paciente también la tensión arterial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no está la cantidad de cortisol que el paciente necesita. Todo lo contrario, ¿a cuál patología? ¿Cuál es la patología contraria? Cushing. Coaching. Listo. En Cushing voy a encontrar que el paciente está obeso, que el paciente tiene estrías, que tiene también, además de eso, Moon face. moon face, ¿cierto? La carita en forma de luna, totalmente. ¿Qué es importante? Saber que la crisis adrenal que se da precisamente en la enfermedad de Addison se apresura o se presuriza porque precisamente el paciente puede llegar a tener una infección, estrés, ¿cierto? Y que en ese caso es muy importante colocarle el tratamiento, que cuál es el tratamiento para la crisis adrenal. Corticoides. Corticoides. ¿Qué corticoides? La hidrocortisona. Hidrocortisona. Entonces acá me está diciendo que qué combinación de tratamiento intravenoso le colocaríamos. Potasio y cloruro de destro del 5% de hidrocortisona, desmopresina y propanolol, furosemida e insulina regular. La B. ¿Cuál? La B. La hidrocortisona y la dextrosa. Vamos a ver por qué. El potasio definitivamente no se lo ponemos porque el potasio, como lo va a tener el paciente con enfermedad de Addison, alto. Entonces, lo llevaría a una arritmia fatal. Levotiroxina no es necesario, ¿la uso en qué? En Hipotiroidismo. hipotiroidismo. Desmopresina, ¿en qué patología la uso? Desmopresina o vasopresina. En diabetes insípida. Diabetes insípida. En este caso, yo no necesito que el paciente retenga líquidos. El propanolol lo que va a llevar es a disminuirme más la frecuencia cardíaca y este paciente ya la tiene disminuida. Furosemida, ¿en qué la coloco? Retención de líquido. Edema. 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 ¿Qué es importante que también lo voy a ver? Cuando lo coloco en combinación con la insulina, ¿para qué patologías lo coloco? Electrolíticas. Más que todo para la diabetes, ¿cierto? Más que todo cuando el paciente está ¿en qué? En cetoacidosis. ¿Listo? Me dan un segundito, qué pena con ustedes. Listo. Bien. Entonces, en este caso, ¿cierto? La dextrosa me va a ayudar con la hipoglicemia que tiene el paciente y adicionalmente la hidrocortisona con la crisis adrenal que el paciente está teniendo. ¿Listo? Entonces nos vamos a quedar con la opción B. Listo. Siguiente pregunta dice que la enfermera está hablando con los padres de un adolescente quien reporta que tiene dificultad en la identificación, dificultad en hallar su identificación. La enfermera responde que la falla en el adolescente de desarrollar su propia identidad es el resultado de cualquier de los siguientes. De la
La confusión. La Muy D. bien. Entonces acá hay una parte muy importante que es Erik Erikson. Erik Erikson nos da las etapas del desarrollo cognitivo. Y nos dice que el paciente tiene un desarrollo cognitivo según la etapa del desarrollo, ¿cierto? Entonces tenemos infantes que van de los 0 meses al año, a los 18 meses, perdón. Tenemos los caminadores o los toddlers, ¿cierto? Que van de los 18 meses aproximadamente a los 3 años. Tenemos los preescolares, que los preescolares van de los 3 a los 6 años. Y tenemos preescolares, escolares, ¿cierto? Que los escolares van a ir de los 6 a los 12 años y los adolescentes o los teenagers, ¿cierto? Que van de los 6 a los 12 años. Esto lo que va a generar principalmente es que en cada etapa del desarrollo voy a tener un desarrollo o una crisis, ¿sí? Por ejemplo, acá en el adolescente voy a tener o identidad, si el niño logra desarrollarlo, pero si no, voy a tener una confusión del rol. Y así una por una, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de esta vergüenza, hablamos de autonomía que se desarrolla en el caminador versus vergüenza. Digamos que esta está muy atañida o muy ligada a cuando el niño desarrolla la autonomía, por ejemplo, yendo al baño, aprendiendo a usar el baño, aprendiendo a vestirse. Y si no lo desarrolla, pues, ¿qué va a desarrollar? La vergüenza, ¿cierto? La vergüenza de no poder ir al baño, la vergüenza de no poder vestirse. La siguiente está de culpa. Esta es iniciativa. Iniciativa versus culpa, que esta hace parte de los preescolares, ¿cierto? Y la inferioridad esta es laboriosidad versus inferioridad, que es cuando el niño se vuelve mucho más independiente, que es precisamente la etapa escolar. Estas etapas de Erikson lo que hacen es enseñar, ¿cierto?, al niño a identificar o a desarrollarse según el ambiente en el que esté. Por ejemplo, el niño infante lo que desarrolla es la autonomía versus la desconfianza. ¿Por qué? Entonces, en este caso vemos el bebecito que llora, ¿cierto? El recién nacido. Y la mamá o el papá o el cuidador viene y lo calma. ¿Qué genera? Confianza. Todo diferente a que si el niño llora y sigue llorando y nadie viene y lo calma, pues, ¿qué genera? Desconfianza. El niño ya deja de llorar porque sabe que no lo van a atender, pero genera, en este caso, pues una confusión que va a ser la desconfianza. Lo mismo pasa en esta parte de los adolescentes. Me está diciendo que el adolescente no logra la identidad. Entonces, al no lograrlo, se va al otro punto, que es la confusión de rol. Esto es una teoría del desarrollo. Déjenme decirles que esto lo preguntan en el NCLEX y eso es pura memoria. Es memorizarse las etapas del desarrollo de Erik Erikson. Y vamos con la última. Dice que la enfermera está observando al cliente autoadministrarse fluticasona nasal. La enfermera debe intervenir si el cliente hace cuál acción. A, asume una posición sentado antes de administrar el medicamento. Intervenir, ¿cierto? Cuando el NCLEX me da a mí la palabra intervenir, quiere decir que yo tengo que hacer algo precisamente porque el paciente está haciendo algo mal. Tengo que intervenir y decirle, oiga, no siga haciendo esto porque lo está haciendo mal. Inhalar la nariz mientras administra el medicamento. Insertar el spray nasal, la punta del spray nasal en la narina mientras ocluye la otra narina. O D, colocar la punta del spray nasal en el septum nasal durante la instilación.
Sí. ¿Cuál está mal? Ah, ¿cuál está mal? ¿En cuál interviene? Sentarse para administrar el medicamento, hacer eso, sentado, ¿está bien o debe hacerlo acostado o de No, está bien. Sí, está bien sentado. Inhalar a través de una narina el medicamento, ¿está bien o no está bien? Sí. Sí. La mala es la D. Exactamente. Ocluir una narina también está bien. La que está mal es la D, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que va a generar es que va a irritar y puede generar un trauma en el septum de la nariz. Listo, chicos. Hemos finalizado de revisar estas preguntitas. Vamos a revisar la explicación. La explicación de nuestras preguntas, muy cortico para que no se aburran y por favor no se vayan hasta el final, aguanten un poquito más, 5 minuticos. Las voces en la esquizofrenia, las alucinaciones, es clave la educación, ¿cierto? Esa terapia para el pensamiento es una como las voces. En poder manejar los síntomas y mejorar el funcionamiento, analizar el contenido, refuerza el síntoma, esperar que las voces cesen no es real y la opción C, ¿cierto? Esto no estaría bien tampoco porque pues no está dentro de darle el medicamento al paciente. La aspirina en el paciente con artritis, esta afirmación es la opción B, indica que el problema está mal interpretado, el paciente, los padres del paciente requieren inmediato seguimiento, que las encías sangren es un signo de toxicidad por aspirina debido a alteraciones de la coagulación y debe ser investigado, no olvidado. La conjuntivitis, ¿cierto? Es ese ojo rosa, que es rojo, con picazón, con quemazón, con drenaje. La ambliopía es ese ojo perezoso. El nistagmus es esos movimientos repetitivos que se dan. Y el herpes ocular es una infección que va a causar vesículas o heridas. ¿Listo? La combinación de fiebre, inflamación en el sitio quirúrgico y una loquia que huele más, infección postparto. La hemorragia presentaría pérdida de sangre, hipotensión y taquicardia. La trombosis presentaría dolor en la pierna e inflamación. La dehiscencia de la herida presentaría la separación de las bordes de las heridas. El electro, entonces vamos a ver que si es sinusal es rítmico, hay una P antes de cada QRS. Los intervalos están normales, pero la frecuencia está en 110, que está mayor del límite que 100, entonces es una taquicardia sinusal. Esta hormigueo en las manos es un síntoma de neuropatía periférica, es un efecto adverso serio de la isoniazida, requiere seguimiento y tratamiento, que es la vitamina B6. La ictericia nos hablaría de hepatotoxicidad, es serio, pero no es la neuropatía. Pérdida de la audición es un efecto secundario de este régimen también. Y la orina color naranja es algo peligroso, pero no es, es poco peligroso, perdónenme, y es un efecto secundario esperado de la rifampina. Las quemaduras, de acuerdo al ABC, ¿cierto? La vía aérea es la prioridad. El cliente que tiene quemaduras extensas en el torso tiene alto riesgo de una lesión por inhalación que puede generar un edema de la vía aérea amenazante para la vida. Debemos valorar signos de compromiso respiratorio. ¿Listo? Crisis adrenal, la prioridad de la crisis adrenal es corregir la deficiencia de cortisol, en este caso con hidrocortisona. Y la dextrosa nos ayudaría a corregir la hipoglicemia, la hiponatremia y la hipovolemia, que también son características de la crisis adrenal. Confusión del rol, según las etapas de Erik Erikson, pues vamos a ver que el paciente tiene identidad versus confusión del rol, que desarrolla esa sensación de la autoestima. ¿Listo? Entonces, la falla en el desarrollo de la identidad nos lleva a una confusión del rol.
En los adolescentes se ve mucho más que todo cuando están saliendo del colegio y van a empezar su etapa universitaria, esa confusión de qué estudio, ¿cierto? O con qué me identifico. Y la fluticasona, ¿cierto? Ponerlo en el septo nasal generaría irritación y trauma. Se debe colocar dentro de la nariz. Y listo, chicos. Entonces, esta fue nuestra sesión de competencia diaria. Espero que les estén funcionando, ¿cierto? Recuerden que nos estamos viendo todos los jueves nos estamos encontrando a esta misma hora. ¿Me están escuchando? Sí, Sí. Ah, bueno, es que acá me dice que estoy sin red. Pero bueno, entonces lo que les decía, espero que les esté sirviendo, espero que les funcione. Y pregunta, alguna duda. No, todo bien, muchísimas gracias. Yo una Listo, pregunta, la información que Dime, tenía en Paola. el PPT del electrocardiograma, ¿esa la va a mostrar después o puede enviarle igual Sí, otro? Ya. sí, la vamos a trabajar en una próxima clase. Nos vemos el próximo jueves, que estén muy bien. Nos vemos el próximo